usted abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18 hasta el 21. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias, gracias, Señor. San Juan, gloria al Señor para siempre. Capítulo 15, versículo 18 al 21. Amén. Dios es bueno. ¿Ya todos lo tienen? Y usted me va a disculpar, yo sé que usted está cómodo, pero mire, nosotros los seres humanos nos gusta la comodidad. Usted se ha dado cuenta que ya casi nosotros no nos paramos para leer la palabra. Así que, por favor, no estamos diciendo que usted es más santo si se para o se pone o se queda sentado. Amén. Pero vamos a incomodarnos. Amén. Pues leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Dios, bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por darnos el privilegio no de solo adorarte, sino de ser instruido en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hubo gente que anheló lo que nosotros hoy tenemos, Dios de poder. Tener esta palabra, tener este testamento, Señor, tener tu voluntad expresa en esta palabra, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre por esto, Señor. Y te rogamos, oh Dios amado, que conforme a tu designio, a tu propósito, tú hables a nuestras vidas, Señor, que nos enderece, que nos alerte, que nos prepare, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que tu palabra cumpla ese efecto, Señor, que es útil para cambiar, para restaurar, para instruir, para romper, Señor, para fortalecer. En el nombre de Jesús, permite, oh Dios, que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios bendiga el ministerio de adoración. Gloria al Señor. Según se dice que la Primera Guerra Mundial fue una guerra anunciada debido a que la tensión que existía entre los países europeos se había vuelto tan grande que el ambiente de guerra estaba prácticamente planificado. Muchos países se encontraban preparándose y esperando el primer ataque para comenzar la guerra. Es decir, que cuando la guerra comenzó, no fue una sorpresa para las naciones involucradas. Al contrario, ellos la estaban esperando. Y de ese modo no se convirtió como una guerra inesperada, sino como una guerra anunciada, porque allá habían cosas que se estaban anunciando. Amén. Mis amados hermanos en Cristo, amigos aquí presentes, los que están por vía Zoom y los que verán este video por YouTube, estaremos hablando bajo el tema una guerra anunciada. Una guerra anunciada. Valga la redundancia, cuando hablamos de una guerra anunciada, estamos hablando de que ambos contrincantes tienen un pleno conocimiento de esa guerra. Es decir, no es que el otro va a tomar a uno de sorpresa. Ambos están conscientes de que tengo un enemigo, debo de cuidarme y en cualquier momento estalla esa guerra. Cuando usted tiene conciencia de que tiene un enemigo que quiere destruirlo, usted no puede darse el lujo de dormirse, mucho menos de distraerse.
la Biblia describe una guerra que no es material, no es terrenal. Al contrario, sí tiene su repercusión en lo que es lo material, en lo que es lo terrenal, pero esta guerra es espiritual. Amén. Esta guerra es de carácter espiritual. Si usted va a su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se conoce como el primer evangelio, después de que el hombre pecara contra Dios, después que el pecado entró a esta tierra, a la raza humana, después de esa rebeldía, Dios empezó a dictar sentencia. En el versículo 14 del capítulo 3 dictó sentencia contra la serpiente. Pero en el versículo 15 Dios dicta sentencia directamente contra aquel que estaba detrás de la serpiente, contra Satanás. Y al mismo tiempo que está dictando esa sentencia, Dios también da una palabra, una promesa de redención. En el versículo 15 Dios dijo lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como usted puede imaginarse, mi amado hermano y amigo, las declaraciones que Dios hace en este texto muestran una guerra anunciada. Es decir, Dios está anunciando una guerra, tanto al diablo como tanto a Adán y a Eva, que están en ese momento escuchando la sentencia. Lo primero que Dios dice es: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, entre Satanás y la raza humana representada allí por la mujer Eva. Cuando se usa la palabra enemistad, Dios está diciendo de que habrá una guerra, odio, violencia, hostilidad entre Satanás y la raza humana. Satanás va a perseguir la humanidad que Dios creó conforme a su imagen y a su semejanza. Tratará de empañar la imagen de Dios. Tratará de llevar al mundo al pecado con tal de que se rebele contra Dios. Es decir, esto es una guerra anunciada. A partir de ahí, Satanás entiende que alguien de parte de Dios le va a destruir. Alguien que va a nacer de una mujer lo va a aplastar. Es decir, que ya él se pone y él está atento a quién será quien le va a destruir, y por eso su odio será fuerte contra la humanidad. Pero también Adán y Eva entienden que Satanás los va a perseguir. Imagínense como que están en una corte y Dios está dictando sentencia y cada quien está escuchando. Eva está escuchando y Adán que el diablo lo va a odiar y que los va a perseguir. Dice enemistad, odio, violencia, no te soporto. Dios está diciendo eso ahí. El diablo los va a perseguir, los va a odiar hasta querer destruirlo. Alabado sea el nombre de Cristo. De manera que para ambos bandos esta guerra no es una sorpresa, sino más bien una guerra anunciada. Ambos salen del huerto con la expectativa de que tienen un enemigo. Satanás sabe que alguien viene a destruirlo, alguien le va a pisotear la cabeza, y Adán y Eva saben de que tienen un enemigo también, que va a andar como león rugiente. En segundo lugar, si usted se fija en el texto, Dios le dice: también pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Vuelve aquí y nos habla de una guerra anunciada. Cuando dice simiente nos habla de descendencia. O sea, en primer lugar, Dios nos está diciendo que el diablo tendrá una descendencia aquí en la tierra. Y en segundo lugar, Eva tendrá un descendiente, la mujer tendrá un descendiente que va a destruir el reino de las tinieblas. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo tercero que les dice es una promesa de redención. Dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vuelve a hablar de una guerra anunciada. Jesús es la simiente de la mujer. Jesús le dará un golpe mortal a Satanás en la cabeza, y Satanás, mientras es pisoteado por Cristo, le hiere el calcañar. Es decir, provoca sufrimientos a Cristo mientras esté
aquí en la tierra. Y esos sufrimientos Satanás lo va a llevar a cabo de su simiente. ¿Cuál es la simiente del diablo según el registro bíblico que nosotros tenemos? Son seres humanos nacidos de mujer que están en esta tierra, saben a lo que se dedican, trabajan directamente para Satanás, están orgullosos de lo que hacen, se oponen al evangelio, se oponen a la gracia de Dios, se oponen al Dios mismo, odian a Cristo, odian a la iglesia. Ellos conscientemente trabajan para Satanás. Y a través de ellos Satanás va a liderar todas esas tramas. A través de ellos Satanás va a provocar sufrimientos a Cristo, sufrimiento a la iglesia, sufrimiento a la misma humanidad. Alabado sea el nombre de Cristo. De manera que la Biblia describe que hay una guerra espiritual. En primer lugar, Satanás odia a la humanidad, pero el mundo en sí no lo sabe. Alabado sea el nombre de Cristo. En segundo lugar, Satanás tiene agentes que odian a Dios y son sus siervos. Y en tercer lugar, Dios nos da una promesa de que Jesús va a derrotar al infierno, a Satanás. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos y amigos, Jesús cuando vino a esta tierra, Jesús estaba consciente de esta guerra. A Jesús esto no le tomó de sorpresa. Jesús, como Dios al fin, desde la preexistencia, sabía lo que había de acontecer. Jesús estaba ahí cuando se le dio la sentencia al mismo Satanás. Es decir, que para Jesús no fue una sorpresa. E inmediatamente Cristo llega a la tierra, crece, a la edad de 30 años empieza su ministerio. Dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser bombardeado, para ser tentado por el diablo. La primera vez que humanamente en la tierra Jesús se enfrenta cara a cara con el diablo. Y dice Lucas, que es más detallista, dice que durante los 40 días Satanás le tentó, buscando cómo destruir. Estamos hablando de una guerra. Por primera vez lo que se dijo en el Génesis, cara a cara se está enfrentando. Alabado sea el nombre de Cristo. Es decir, que Jesús estaba consciente y Jesús le dijo: apártate de mí, diablo, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Tú no tienes parte ni suerte en este propósito. Tú no tienes parte ni suerte en lo que yo he venido a hacer en este mundo. Cristo estaba consciente de esta guerra. Para Cristo esta guerra fue anunciada. Lucas capítulo 4 versículo 18 nos dice, después que Cristo desciende, que inaugura su ministerio, entra a la sinagoga y empieza a leer un libro, el libro de Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Te tengo noticia en esta tarde. Para Jesús poder lograr esto, tendría que arrebatarle esos oprimidos al diablo. Para Jesús poder lograr esto, tendría que decirle: diablo, quítate del medio o te paso por encima. Para Jesús romper cadenas, tenía que arrebatárselo al infierno. Es decir, que Cristo sabía, cuando él estaba declarando estas palabras proféticas, él sabía que había una guerra. Él sabía que había una guerra anunciada. Para Jesús libertar a los cautivos, para Jesús libertar a los pobres, para Jesús pregonar el evangelio, él sabía de antemano a quién se había de enfrentar. Lucas capítulo 19 versículo 10 dijo el Señor: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La imagen de Dios en el huerto del Edén. Aquello que se había perdido, Cristo vino no solamente a buscarlo, Cristo vino a libertarlo, vino a salvarlo. Y no importara que el diablo hiciera lo que tuviera que hacer, Cristo iba a cumplir ese propósito. Porque él sabía, estaba consciente de que había una guerra. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 10 versículo 1, el Señor dijo lo siguiente: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, que Jesús está consciente de que su propia iglesia, los discípulos, tienen una guerra.
Y Jesús le está diciendo, esto no es con palabras bonitas. Jesús le está diciendo, esto no es con estar durmiendo mucho. Esto no es con venir un día a la iglesia y no vuelvo más. Tienes que llenarte del poder de Dios, porque hay una guerra que tienes que pelear con el mismo diablo. Esto no es que el jefe se levantó contra mí. El diablo lo está usando. Alguien está detrás. Esto no es que la serpiente habló con Eva. El diablo la envió. Y Jesús, consciente de esta guerra, arma a sus discípulos y les dice, os doy autoridad sobre, por encima de los espíritus inmundos. Es decir, que no hay diablo que haga temblar tu casa. No hay demonio que te quiera amedrentar a ti. Si usted es lavado con la sangre, si usted conoce el poder de Dios, usted entiende que algo que está sobre, está por encima. Es decir, que en autoridad la iglesia está por encima del diablo y del infierno, siempre y cuando confiemos en el Señor. Mateo 16:18, el Señor dijo lo siguiente: y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que el principal enemigo de la iglesia es el infierno, es el diablo. No es tu hermano, no es tu esposo, no es el jefe, es el diablo el principal enemigo. Ese es el principal enemigo de la iglesia. Y Jesús estaba consciente y le dijo, y le hizo entender a sus discípulos, tienen un enemigo que aunque sea invisible, necesitan conocer con quién es que van a pelear. Pero yo le digo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mire, ese es un no rotundo. Eso no es que si por si acaso, no. Jesús dijo que no prevalecerá contra la iglesia. Y se levante el gobierno, se levante lo que se levante, la iglesia de Cristo levantará bandera victoriosa. La iglesia de Cristo avanzará. La iglesia de Cristo irá al cielo. Aunque te quiten la iglesia, aunque te cierren la iglesia, no podrán apagar lo que está en tu interior. No podrán apagar lo que Dios ha hecho en tu vida. Es tiempo de sacudirse. Los fieles del Antiguo Testamento, hombres de Dios, tuvieron conciencia de esta guerra. Dice Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ellos estuvieron conscientes de esta guerra. Alabado sea el nombre de Cristo. Jesús no le vendió un evangelio a sus discípulos como se vende hoy en día. Un evangelio donde ven que Dios va a hacer esto por ti. Pero si fuera que se predicara, Dios te va a libertar del pecado. Amén, eso es bíblico. Pero se predica un evangelio donde se le vende a la gente, ven que Dios te va a cambiar esto, ven que Dios te va a dar esta finanza y todo ese tipo de cosas. Y por eso tenemos un evangelio donde hay gente preguntándose dónde está Dios. Eso pasó en noviembre del año pasado, porque ganó otro presidente. La gente llamando a programas de televisión, ¿dónde está Dios? Dios nos dejó. Después que oramos tanto, Dios nos dejó. Jesús no vendió un evangelio así. Si usted va a Juan 16:1, dice, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde servicio a Dios. Jesús habló de persecución. Jesús predicó evangelio completo. Evangelio completo significa Dios te va a cambiar, Dios te va a libertar, te va a salvar. Pero tiene que entender algo: tú no perteneces a este mundo, y como no perteneces a este mundo, el mundo te va a odiar, el mundo te va a perseguir, el mundo te va a matar si es posible hacerlo. Evangelio completo. Ese es el evangelio de Cristo. Los discípulos estaban conscientes también de esta guerra. Hechos 5:41 dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieron sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Es decir, son perseguidos, son encarcelados, lo golpean y salen contentos de allí. Oiga, ¿por qué salen contentos? Porque fueron hallados dignos
de padecer por el nombre de Cristo. Es decir, mis amados hermanos, que aún padecer por el Señor es un privilegio. Aún sufrir por la sana doctrina es un privilegio. Eso va en contra del evangelio que se predica en muchos púlpitos. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero les voy a decir algo: Jesús derrotó al diablo. Esa palabra, la última porción del versículo 15, capítulo 3 de Génesis, dice que Jesús le aplastaría la cabeza al diablo. Hablando de su crucifixión, lo que Cristo logró por nosotros. Jesús derrotó al infierno. Jesús derrotó al diablo. Eso no es cuento. Eso no es cuento. Y cuando la Biblia dice que le iba a herir en la cabeza, está luciendo como una comparación cuando usted hiere una serpiente en la cabeza. Si la hiere en la cabeza, está diciendo que todo su veneno está ahí y el veneno se va ahí. Es decir, que el diablo que te persigue está ladrando, pero si tú te metes con Dios, Él no te va a morder. Él está ladrando. Cristo le quitó el veneno. Cristo lo pisoteó. Cristo lo mantuvo bajo sus pies. Oiga lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es decir, que todo esto ha hecho nuestro Señor. Cristo estuvo consciente de esta guerra. Cristo peleó esta guerra. Cristo ganó esta guerra. Cristo dijo: consumado es. El precio fue pagado. Cristo vino a una misión. Cristo cumplió con esa misión. Y hoy nos dice a nosotros que no debemos amedrentar. Pero sobre todo que debemos de estar conscientes de esta guerra. Que debemos de estar conscientes de esta guerra. Alabado sea el nombre del Señor. En los textos que nosotros leímos, si usted tiene su Biblia abierta, en los textos que nosotros leímos, dice versículo 18, nuestro Señor, Jesús consciente de esta guerra. Jesús dice: hermana Juana, si el mundo te aborrece, y ese sí está indicando que lo va a hacer, que el mundo te va a aborrecer, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Iglesia Río de Vida, si el mundo te odia, tienes que saber, tienes que tener conciencia de que a mí me odió primero. Si te persiguen, a mí me persiguieron primero. Estamos viviendo en unos tiempos, mis amados hermanos, donde se va a saber quién es quién. Donde se están cerrando iglesias, están metiendo pastores en las cárceles, están metiendo hasta niños, están demandando familias, simplemente porque se está hablando de Jesús. Están quemando iglesias en muchos países, están matando pastores, evangelistas, misioneros. Eso es evangelio completo, amén. Evangelio completo. ¿Sabe por qué el Señor quiere traer este mensaje en este día? Para que sea iglesia Río de Vida. Si usted se encuentra en persecución ahorita, usted no piense que Dios lo olvidó. No, Dios te lo dijo. Dios te anunció esta guerra. Iglesia, Dios te anunció esta guerra. Dios se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la iglesia primitiva, a los padres de la iglesia, a aquellos hombres que Dios levantó en la reforma protestante. Sufrieron por este evangelio. Una guerra anunciada. Cristo anunció esta guerra. Si el mundo te odia, Yuderca, tienes que tener en tu mente de que a mí me odió primero. Jesús está anunciando una guerra que debemos de tener pendiente. Alabado sea el nombre de Cristo. Si no tenemos esto pendiente, mucha gente va a negar la fe. Mucha gente va a negar la fe. Porque cuando usted se vea perseguido por un gobierno, cuando usted se vea que le quieren quitar todas sus libertades, como está pasando, hermano, está pasando eso. Eso no está lejos, eso está aquí ya. Eso está aquí. Que a muchos pastores
Si usted entra a las redes sociales, muchos pastores como César Vidal y entre otros le han cancelado su cuenta de YouTube, su cuenta de Twitter, de Facebook, simplemente porque prediquen contra el homosexualismo y de la ideología de género. Nosotros tenemos canales en esta iglesia y debemos estar conscientes de que si YouTube quiere cerrar, lo que quiere hacer es que cierre eso. No importa lo que el diablo quiera hacer, no nos vamos a callar. Y la homosexualidad sigue siendo pecado, el adulterio sigue siendo pecado, la droga sigue siendo pecado, la mentira sigue siendo pecado. No importa lo que quieran cerrarme, no me importa lo que quieran limitarme. Si te quieren llevar a la corte, que te lleven. Pero no niegue a Cristo, no salga huyendo, no deje de congregarte porque el diablo quiera. A mí me trajo Dios este camino. No deje que el diablo te ponga de títere. No deje que el diablo te apague, hermano. Mantente fuerte, mantente fuerte. Oh, que me van a cerrar el negocio, ciérrelo. Me van a revocar la licencia, hágalo. Yo quiero ser hallado en Cristo Jesús. Yo quiero ser hallado en Cristo Jesús. ¿De qué me vale, dice la palabra, ganarme todos los bienes de este mundo y al fin perder mi alma? No sirve de nada, es basura. Pero no importa, dice la palabra de Dios, que el que pierda su vida aquí abajo la encontrará allá arriba. Pero si la salva aquí abajo por negar a Cristo, ¿sabe dónde va a ir? Vaya al infierno. Vas a ir al infierno. Hermano, necesitamos estar atentos, porque lo que le estoy hablando no viene, ya está aquí. Todas las leyes que habían sido paralizadas, leyes impuras, ya están siendo aprobadas. Ya están siendo aprobadas. Pero si usted se ve perseguido, glorifique al Señor, honre al Señor, porque sabe que su vista tiene que estar en una herencia en los reinos de los cielos. En la vista de nosotros tenemos que tener una vista profunda, conectada con el Padre. No me importa lo que quieran causarme. No voy a negar a Cristo. No voy a negar a Cristo. He decidido, como dice aquel coro, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y es lindo decirlo, pero ese himno tiene una historia muy fuerte. Porque quien lo escribió después de haber observado, palpado, que le mataron a su esposa y a sus 2 hijos. Conoció el evangelio en la aldea, un misionero le predicó. Y de repente el jefe de la tribu, de la aldea, se dio cuenta que él y su familia se habían convertido. Y los allá le dijeron: apártate de esto. El hombre dijo: no me voy a apartar del Señor. Agarraron sus hijos frente a él en la India, los traspasaron frente a él, sus 2 hijos. Luego traspasaron a su esposa. Y dice la historia que él empezó, eso fue por inspiración del Espíritu Santo. Él empezó, mientras veía a su familia que se la mataban, él decía: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros se quieren ir, que se vayan. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. La cruz está ante mí y el mundo atrás. El mundo quedó atrás. He decidido seguir a Cristo. Dice el Señor Jesús: si el mundo os aborrece. Y allí la palabra mundo no está hablando a la naturaleza ni ese tipo de cosas, sino que la palabra mundo que se utiliza allí es la palabra sistema. O sea, si el sistema de operación del diablo de este mundo, ese sistema que está formado por seres humanos y que también tiene la ayuda, el suministro de principados y potestades demoníacas, pero que en esta tierra lo dirigen gente que está entregada a lo malo, gente que está entregada al infierno y que trabaja conscientemente para el infierno.
Dice, si ese sistema, el sistema que promueve la pornografía, el sistema que promueve el alcoholismo, el sistema que promueve el divorcio, el sistema que promueve el lesbianismo, la mentira, si ese sistema te odia, dice el Señor, si ese sistema te odia, tranquilo, ese sistema me odió a mí antes que a vosotros. Pero ese sistema está aquí. Ese sistema es el que gobierna el mundo. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Dios gobierna y todo lo que Él hace es permitido dentro de los parámetros divinos. En su soberanía Dios lo permite por la incredulidad del ser humano. No es que el diablo aquí hace lo que le da la gana, eso es mentira. Eso es antibíblico. Dios gobierna. Pero el sistema de este mundo entero, que es a lo que se refiere, el sistema de este mundo entero está controlado por el diablo. El sistema. Por eso usted ve que se promueven tantos pecados, tantas leyes, tantas diabluras, tantas cosas impuras. Y más en nuestros tiempos. Entonces ese sistema, que Jesús se está refiriendo a ese sistema. Y el sistema que usted y yo estamos viendo hoy en día. Ese sistema estuvo en los tiempos de Cristo, gente que trabajaba para el mismo infierno. Juan 8:44 dice, vosotros sois, recuerda es Cristo que está hablando, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es decir, tú trabajas directamente para el diablo. Tú estás entregado a lo malo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer porque querían matar a Cristo. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús fue rechazado por ese sistema. Y ese sistema en los tiempos de Cristo principalmente lo guiaba el sistema religioso de ese tiempo, los fariseos. El sistema religioso era quien dirigía ese sistema diabólico. Jesús le dijo en cierta ocasión a los fariseos, ustedes ni entran en el camino del evangelio ni dejan que otros entren. En pocas palabras, son instrumentos del mismo diablo. Y así hay gente en nuestros tiempos. Gente usada por Satanás, jueces diabólicos, congresistas diabólicos que están ahí puestos para opresión de la iglesia. Para opresión, alabado sea el nombre de Cristo. Dice Mateo 12:14, pero cuando los fariseos salieron se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirlo. Para que usted vea que ese sistema estuvo en ese tiempo. Versículo 19, si fuerais del mundo, o sea, si fuerais de ese sistema, el mundo amaría lo suyo, estuviera de codo contigo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Ay, ay, ay. Por eso el mundo nos odia. Esto es algo que la iglesia tiene que tener presente. No pertenecemos a este sistema. Al contrario, salimos de ese sistema. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el sistema que dirige el diablo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de ese sistema, para no pasar de moda, se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es amistad con Dios? Usted se fijó que en Génesis 3:15 Dios puso enemistad entre la simiente del diablo y Cristo. Y ese es el mismo sistema que viene desde ese tiempo hasta nuestros tiempos. La iglesia tiene que ser enemiga de ese sistema. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que en los tiempos que estamos viviendo hay gente cristiana que es amiga del sistema que Dios odia? Gente que por no pasar de moda están involucrados, envueltos en ese sistema. Artistas que el diablo lo lleva a los premios para premiarlos por su gran trabajo. Oye, qué ignorancia del mismo infierno. Satanás te da un premio, un reconocimiento. Háblale de arrepentimiento para ver si te va a dar ese premio, para ver si no te van a perseguir, para ver si no te van a injuriar. Pero como tenemos muchos artistas y muchos predicadores, mucha gente bandidas en estos días, el diablo los premia.
lo mandan a buscar, le dan regalos, le dan premios, le dan reconocimiento. Alabado sea el nombre de Cristo, porque están envueltos en ese sistema. Y eso es lo que se está viviendo hoy. Muchos creyentes, mucha gente que tiene plataformas para predicar el evangelio, pero tienen un código, y es que no pueden ofender a ese sistema. Mentira del diablo, que se ofenda a quien se ofenda. Aquí vamos a predicar el evangelio, evangelio completo. ¿Cómo es posible, joven, que usted es amigo del diablo y enemigo de Dios? ¿Cómo es posible? Sí es posible cuando usted está envuelto en este sistema. Cuando usted no suelte este mundo. Cuando usted para conseguir cupones habla mentira. Cuando usted está conforme a la corriente de este siglo. Amigo del diablo y enemigo de Dios. Oiga eso. Amigo de alguien que te odia. Amigo de un sistema que quiere destruirte. Amigo de un sistema que va en contra de los valores de tu familia. Así hay mucha gente amiga de este mundo. Pero los que no somos amigos de este mundo, no nos reímos de todos los chistes diabólicos que hacen. Los que no somos amigos de este mundo, no usamos todas las modas que se usan hoy en día. Los que no somos amigos de este mundo, no andamos como anda este mundo. Los que no somos amigos, y por eso te tiran de anticuado. Por eso dice el Señor, te odian. Por eso no te visitan. Por eso no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. Tú no eres como uno de ellos. Mantente así. Que te odien, que te odien, que te odien, que aunque estemos juntos pero no revueltos. Ese sistema, alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Juan 2, 15 y 16 dice: no améis al mundo. No ames ese sistema, iglesia. No podemos amar ese sistema, porque ese es el sistema que persigue la iglesia. Ese es el sistema que nos cierra la iglesia. No puede amarlo. No améis ese sistema ni las cosas que están dentro de ese sistema. Si alguno ama ese sistema, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en ese sistema de este mundo, oiga, todo lo que hay en ese sistema, número uno, los deseos de la carne. Número dos, los deseos de los ojos. Y número tres, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del diablo. Los deseos de la carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Esas tres cosas que menciona aquí fue lo que Satanás le presentó a Eva. Los deseos de la carne. Ella tuvo deseo el árbol, deseo el fruto, deseo de la carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Deseo de los ojos, lo codició, lo encontró agradable. Y la vanagloria de la vida creyó la mentira que el diablo le dijo: seréis como Dios. Oiga, esas tres tentaciones la presentó él allá. Pero el diablo es tan sucio que se la presentó a Cristo el día que fue en los 40 días de ayuno. Porque Cristo tuvo hambre y se la presentó al Señor. Amén. Le dijo a Cristo que le iba a dar todos los reinos de este mundo. Ahí está la vanagloria de la vida. Le presentó todos los reinos del mundo. ¿Y por qué seguimos nosotros tropezando en esa basura? ¿Por qué seguimos si nuestro Señor venció al diablo? Si nuestro Señor fue ejemplo. Desde ese momento en el desierto, Jesús le dijo al diablo: te equivocaste. Tú engañaste con estas tres tentaciones, engañaste al primer Adán. Y te tengo noticias, diablo: yo soy el postrer Adán. El postrer Adán que te va a destruir. El postrer Adán que va a decir no. El postrer Adán que dice no. No. No quiero la vanagloria de la vida. No quiero los deseos de este mundo. No quiero los deseos de la carne. No. No lo quiero. Romanos 8:5, porque los deseos de la carne piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y no solo eso, paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. A veces podemos estar dentro de la iglesia y somos enemigos de Dios. Porque andamos codeados con esta carne, con el mundo. Usted se imagina eso, un enemigo de Dios adorando.
Alabado sea el nombre de Cristo. Es tiempo de que la iglesia se examine. Si usted es amigo del mundo, arrepiéntase, busque a Cristo. No se vaya al mundo. Cristo lo puede limpiar, lo puede transformar, lo puede restaurar. Pero no se vaya al mundo. Y si siente que es amigo de este mundo, es tiempo de reconciliarse con el Señor. Es tiempo de ponerse a cuenta. Es tiempo de enderezarse. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de convertirse al Señor. Y créame que esto puede darse porque todas las cartas que Pablo escribió se le escribió a creyentes, no a inconversos. Es decir, que todo esto se escribió a creyentes, dando a entenderle que esto puede pasar. Amén. Involucrados en los deseos de este mundo. Dice, y los que viven según la carne no podrán agradar al Señor. Jesús nos sacó de este mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, oiga lo que dice el Señor, vuelve y se lo repite. En pocas palabras, el ser humano olvida. Vuelve a acordarte, acuérdate de lo que te estoy diciendo, iglesia. Si me persiguieron, te van a perseguir. Ya se lo ha dicho 2 veces. Lo van a hacer. Pero no solo eso, le da un ánimo también. En medio de esa persecución, si tú predicas, está diciendo el Señor, si en ese momento, mientras a mí me perseguían, yo prediqué, hubo gente que guardó la palabra. Y así pasará con ustedes. No te amedrentes, aunque te persigan. Dice el Señor, si guardaron mi palabra, guardarán la tuya también. Oye, guardarán la palabra. En medio de persecución habrá gente que se va a salvar. Habrá gente que no va a negar a Cristo. Habrá gente que se va a convertir. Según la historia que le comenté hace un rato acerca de la India, de aquel coro, dice la historia que cuando vio el jefe de la tribu, cuando vio que este hombre estuvo dispuesto a dar su vida por ese Señor Jesucristo, dice que ese Señor se convirtió a Jesucristo, el jefe, el que mandó a matar a su familia. Él se convirtió a Cristo y toda la aldea también. En Cristo no hay pérdida. En Cristo no hay pérdida. En Cristo no hay pérdida. No hay que cambiar el mensaje para que se llene la iglesia. Se puede seguir predicando santidad. La Biblia dice que la gente donde estaba Jesús se llenaban las casas. Y Jesús no vendía evangelio. Jesús le decía al que era hijo del diablo, se lo decía. Jesús llamaba al adúltero adúltero. Y como quiera se llenaban las casas. Como quiera se llenaban las sinagogas. Es decir, que no hay que cambiar el mensaje. Cristo los puede traer. Cristo también puede llenar la iglesia. No hay que cambiar el mensaje. Es mejor que la gente venga por Cristo y no por usted. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hechos 4:18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro, versículo 19, y Juan respondieron diciéndole, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros o a Dios, antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Usted escuchó eso? No podemos dejar de decir. Estamos hablando que el concilio, los sacerdotes le dijeron a esta gente, no prediquen en ese nombre, no enseñen de ese nombre. No, dijo Pedro, es que hay un fuego en nosotros que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto no se trata de religión, esto se trata de tener a Cristo por dentro. Esto se trata de tener el evangelio por dentro. No me puedo callar, no me puedo callar, no me puedo callar. Iglesia, que no te callen en el trabajo, que no te callen, que no te callen. Habla de Cristo, pregona a Cristo. Que no te callen, iglesia. Que no te callen, iglesia. Que no te callen, iglesia. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de tomar esto en serio. Es tiempo de, si usted quiere ser amigo de Dios, hay que salirse de este mundo, de este sistema. La iglesia está corriendo muchas áreas igualitas que el mundo. Hay gente que no se diferencian del mundo.
van de manito con el mundo. Todo lo que hace el mundo lo hace la iglesia. Todo lo que provoca el mundo, lo que publica el mundo, allá va un evangelio y lo publica. Todo lo que comparte el mundo, allá va un evangélico y lo publica. Hay que sacudirse, iglesia. Romanos 12:1, no os conforméis, no viva, no te adapte a la corriente de este mundo. No te adapte a lo que está de moda, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo, iglesia. Hay que levantarse. Hay que sacudirse. Si hay que pedir perdón, hay que hacerlo. Si hay que venir de rodillas a la iglesia, hay que hacerlo. Pero no te vayas al infierno. No dejes que venga el rapto de la iglesia y perezca en el infierno. Hay que volverse al Señor. Hay que volverse al Señor. Hay que volverse al Señor. Y miren, mientras yo preparaba este mensaje, Dios me hacía entender. Hay gente, mucha gente que es enemiga mía y me adora. Mucha gente que es mi enemigo y está sentado en la iglesia. Mucha gente que me está adorando y es mi enemigo. Pero te tengo noticia, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Te tengo noticia, iglesia. Te tengo noticia, hermano. Todos los enemigos de Dios en el pasado, todos están sepultados. Todo el que se ha levantado en contra del evangelio está sepultado. No seas tú enemigo de Dios. No seas tú enemigo de Dios. Sal de este sistema. Salgamos de este sistema. Seamos luz. Seamos sal. Eso es iglesia de Cristo. Sal. Una iglesia que no sazona, no sirve. Una iglesia que no alumbra, que no guía al pecador a Cristo, no sirve. Aunque tenga 3,000 miembros, eso es un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos. No importa que tenga las redes sociales que tenga 1 millón de seguidores. Si usted no predica el Cristo de poder, si usted no guía a la gente al arrepentimiento, usted está predicando basura. Si la gente se siente cómoda con tu predicación, pero es cómoda escuchándote a ti, no se arrepiente. Hermano, revísate, vuélvete a Dios. Acuérdate de dónde has caído, dice la palabra. Vuélvete a Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Los amalecitas eran enemigos de Dios y Dios lo exterminó. No quiero ser enemigos de Dios. Los hijos de Aarón entraron borrachos. Entraron a ofrecer el sacrificio. Y Jehová lo mató allí dentro a los dos. No solo eso, le dijo a Aarón, no vas a llorar. No vas a llorar por tus hijos. Y Aarón, con temor de Dios, tuvo que mantenerse sin llorar delante de Dios. Porque Dios mató 2 impíos que ofrecieron cosas que no debían de ofrecer. Hermano, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Su ira se revela también. Alabado sea el nombre de Cristo. Necesitamos tomar esto en serio. Necesitamos enderezarnos. Necesitamos vivir los tiempos finales. Hay mucha gente que está pensando que va a ser eterno aquí. No, la Biblia dice que usted no es de este mundo. Cristo lo sacó. Cristo te sacó de este mundo. Y no solo eso, Cristo fue a preparar morada. En pocas palabras, esto es seguro. Esto es seguro. Hay que desligarse. Hay que revisarse, hermano. Haga un autoanálisis de su vida. A ver en realidad, ¿dónde estamos nosotros parados? Da pena
que mucho pueblo de Dios camina igualito que el mundo, igualito que este sistema. Y si alguien ve este video y quiere llamar que esto es RT, llámelo como usted quiera. La Biblia habla claro. No podemos ser amigos del diablo y amigos de Dios. O ama al uno o aborrece al otro. No puede ser sal y también ser miel. O eres una cosa o eres otra. Pero no podemos bailar. No podemos. Amén. Póngase de pie en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Jesús. La vista puesta en el cielo, la vista puesta en el cielo, hermano. Oh, lo que le espera a la iglesia es mejor que este mundo miserable. Oh, ¿cuándo será que Cristo vendrá, hermano? Él viene pronto, Él viene pronto. Pronto, pronto, pronto. No, hay que desligarse de este mundo. Lo que espera a la iglesia es mejor. Lo que nos espera es mejor. Una guerra anunciada. Iglesia, no tenemos excusa. Si nos vemos ahorita en ciertas persecuciones, no podemos decir, no me lo dijeron. Dios te lo anunció. Dios te lo anunció. Dios te lo anunció en su palabra. A través de este predicador, a través del pastor, a través de otros predicadores. Dios lo anunció. No habrá excusa. Oh Señor, aleluya. Padre celestial, en el